Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va después de tanto tiempo? Vamos a continuar con eh, los delitos que veníamos charlando y viendo esta última clase. Obviamente que se tratan de delitos contra la propiedad o contra el patrimonio. Hoy nos toca abordar el capítulo cuarto del Código Penal, que lleva como título Estafas y otras defraudaciones. El artículo 172, vamos a recordarlo, leyéndolo en voz alta, dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Bueno, como verán, es un tipo penal bastante difícil y complejo, por lo cual vamos a ir desmenuzándolo para ver si podemos entenderlo con la mayor precisión posible. Como les dije, estamos frente a delitos eh, contra la propiedad, contra el patrimonio. En principio, delitos que afectan el patrimonio en forma individual, en forma personal, salvo alguna excepción de un agravante que vamos a ir viendo de una estafa contra la administración pública, en general no resguarda bienes relacionados al Estado, sino que son bienes del individuo, del individuo como persona o como persona jurídica privada. Y la estafa, también recuerden ustedes, que está involucrada cuestiones relacionadas al tráfico comercial. Ya vamos a ver que también lo que se intenta proteger, o a la inversa, lo que se castiga, mejor dicho, es la falta de esta buena fe que debe existir en las transacciones comerciales. El tipo objetivo que acabo de mencionar no tiene una definición de estafa propiamente dicho. Nos habla como verbo típico el que defraudare. Entonces tenemos acá que la estafa está asentada en base a 3 requisitos o elementos que resultan imprescindibles, importantísimos, que es el fraude, propiamente dicho, el error y la disposición patrimonial. Esto es lo que vamos a ir viendo. Cuando hablamos de fraude, estamos hablando de un ardid o de un engaño. ¿eh? Deben ser maniobras objetivas que tiendan a provocar el error de la víctima. Los clásicos doctrinarios franceses hablaban de mise en scène, como en el teatro, decía, armar toda una situación que provoque en el sujeto pasivo la ilusión de que está frente a determinada realidad. Y en particular la realidad es otra. ¿Por qué? Porque lo están engañando, ¿no? Dicho de otra manera, es un error inducido. ¿Inducido por quién? Por el sujeto activo, que a través de sus maniobras y de sus artificios logra que el sujeto pasivo le crea, obviamente,
insisto, una realidad que no existe. Esto provoca ¿qué? Provoca que se hable, se discuta, se estudie sobre lo que se llama la idoneidad del engaño. O sea, hasta qué punto ese sujeto que desarrolla esa actividad, esas maniobras tienen que ser lo suficientemente idóneas, importantes, graves, como para llevar al error a la víctima. Y acá fundamentalmente hay tres teorías: la teoría subjetiva, la teoría objetiva y la teoría mixta. La teoría subjetiva dice que lo que tenemos que ver es las características del sujeto pasivo. Y si de acuerdo a esas características y cualidades particulares es razonable y posible que hayan esas maniobras producido el engaño de ese sujeto. La postura objetiva señala que lo que hay que ver es si esas maniobras, si ese engaño, si ese ardid producido por el sujeto activo en un hombre medio lleva a que se produzca ese error, y el sujeto por ese error va a producir, luego ya veremos, lo que se llama la disposición patrimonial. No me importa para esta teoría, no me importan las características del sujeto pasivo. Lo que hay que fijarse es lo que habría hecho una persona media común. Y por último, la teoría mixta. La teoría mixta, ¿qué hace? Como toda teoría mixta, mezcla la subjetiva y la objetiva. Entonces, ¿qué dice? Hay que hacer las dos cosas y de ahí sacar una conclusión. Hay que mirar las particularidades de este sujeto o cualidades de este sujeto pasivo y también relacionarlas con un hombre medio para ubicarnos en una posición equidistante, ¿no? Y entonces no vamos a proteger a la persona que negligentemente o sin prestar atención ingresa al negocio jurídico y se deja embaucar, como tampoco vamos a ir al otro extremo y exigir a esta persona altas, con altos conocimientos de esa situación que le permita comprender cuál es el error o el engaño. Dentro de esto, ¿no?, de lo que estamos hablando, que es estas maniobras, este ardid, estas conductas engañosas, juega una importante discusión el tema de el silencio. El silencio sabemos que no es manifestación de la voluntad, ya lo estudiamos eso en Civil 1. Pero la discusión es, dentro de este delito, ¿puede o juega alguna función el silencio? Bueno, y acá parece que hay que hacer una distinción. La distinción está dada por cuando el sujeto pasivo entró solo en el error, sin ninguna conducta positiva de parte del sujeto activo. Se equivoca él solo, porque se equivoca. Entonces, ¿podemos exigir al sujeto activo que lo saque de esa equivocación? ¿A través de qué? De la palabra, de conductas activas.
O ese silencio, no digo nada y dejo que siga errado el sujeto pasivo y con eso me beneficio, pueda ser considerada una conducta delictiva y que tipifique en este particular delito. Bueno, en principio parece, o por lo menos está en la posición mayoritaria, que no alcanza. ¿Esto podrá tener consecuencias en el ámbito civil? Sí, puede tener, porque usted acuérdese que está toda la teoría del error y cuando el error puede provocar la nulidad del acto jurídico. Pero no estamos hablando acá de eso, estamos hablando de si se comete un delito. Es decir, si la persona, por no sacarlo del error, el sujeto pasivo, está cometiendo un delito. Y en principio pareciera que no, por lo menos esta es la posición mayoritaria. Otra cuestión es cuando el sujeto activo silencia, no dice cuestiones que resultan relevantes para el negocio jurídico. Y esas cuestiones relevantes para el negocio jurídico es lo que le hubiera provocado o llevado al sujeto pasivo a tomar una decisión diferente, no llevar adelante esa relación existente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Entonces, acá hay dos posturas. Una postura que dice el silencio no puede ser tomado, igual que la anterior, no puede ser tomado como una conducta que tipifique dentro del delito de estafa. Siempre las maniobras tienen que ser positivas, activas. Y una postura diferente que sostiene que en cada situación particular hay que ver si el silencio provocó o no ese error en el sujeto pasivo. Y sobre todo esta postura hace especial hincapié en colocar al silencio como conducta propia de este delito cuando el sujeto activo se convierte en garante de esa situación. O sea, que hay una relación que ya sea por la ley, el contrato o por los antecedentes que tenía esa relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, hacen que el sujeto activo efectivamente esté obligado a decir y a explicar todas las situaciones que por la buena fe de las relaciones comerciales y por esta situación de garante del bien jurídico protegido, lo obliga a que el sujeto pasivo tenga toda la información necesaria y no incurra en un error. Otra de las situaciones es, dentro de lo que estamos hablando, que es la idoneidad del ardid, la mentira. La mentira dentro de esta relación existente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito. La mentira, no decir la verdad, debe ser asimilado o es efectivamente un engaño, un ardid, una maniobra que lleve al error de la víctima. Bueno, acá también hay varias posturas. Una postura sostiene que no cualquier mentira puede ser considerada como una maniobra ardidosa. Hay mentiras que son comunes dentro del ámbito comercial y del tráfico comercial. Ustedes si van a comprar, qué sé yo, un auto usado, ¿qué le va a decir el vendedor? Mire, joya, nunca taxi. Y le va a tratar de vender ese auto utilizando todos los argumentos necesarios para que usted efectivamente lleve adelante. Y uno está como acostumbrado y forma parte, digamos, de los conocimientos populares
Y en determinados negocios que siempre va a haber un vendedor o una persona que le va a ensalzar el producto y le va a decir como cuando a una señorita va, por ejemplo, a un negocio a comprar ropa y la empleada o la dueña del negocio le dice, te queda pipí cucú, una bomba sos, y le queda para el diablo ese vestido. Y bueno, y le está mintiendo descaradamente en la cara y ya todos sabemos de qué se trata esas mentiras. Bueno, para esta postura dice, no cualquier mentira, tiene que ser una mentira relevante, importante, que genere esta situación al sujeto pasivo de un error determinante en la realización de esa relación o del acto jurídico o del negocio jurídico o de lo que sea. Otra postura dice, no, mire, mentira es mentira y mentira es engaño. Y si la persona con una simple mentira cayó en ese engaño, ya es suficiente para que se configure este delito. Y no hay que hacer diferencias. Obviamente, ¿qué puede haber? Una postura intermedia. Y una postura intermedia que dice, mire, cada caso es una situación particular y va a depender de las características del sujeto activo, del sujeto pasivo, de la relación que haya entre ellos, del contexto en que se mueven, de la confianza que había entre ambos, un montón de situaciones que deberán ser evaluados en cada caso particular. Y en cada caso particular tomar una decisión. No es lo mismo una simple mentira en una persona de la tercera edad o de edad avanzada, con poco conocimiento de la situación o con escasos recursos culturales o negociables, que una persona de clase media, profesional, universitaria. Es diferente. Es diferente una mentira dentro de un contexto y dentro de otro contexto. Bueno, que es importante saber las diferentes posturas que hay. ¿Cuál está bien, cuál está mal? Acá no hay cuestión de bien o cuestión de mal, son cuestiones interpretativas. A algunos doctrinarios les gusta una postura, a otros doctrinarios les gusta otra postura. Otra cuestión relevante, y una cosa que les quiero decir, porque he visto por los mensajes del chat y demás, una gran preocupación de ustedes por saber, pero ¿cuál es la postura de la cátedra? ¿Y cuál es la postura de la cátedra? Muchas veces no hay una postura de la cátedra determinante. En algunas situaciones sí, por ejemplo, creo que somos muy concretos en el robo seguido de muerte y las posturas de Gustavo Vitale al respecto, y que todos los coincidimos con ellos, las cuestiones constitucionales que generan muchos tipos penales, como por ejemplo en todos los tipos penales relacionados a delitos contra el orden público, y delitos como el abigeato, que yo les comentaba sobre la barbaridad que han hecho con el tema de las penas, y esto se puede tener una incidencia con, ¿se acuerdan que yo les di para leer el fallo de la Corte que establecía la inconstitucionalidad del robo automotor del decreto ley por lo exorbitante que resultaban las penas? Bueno, algo similar puede ser planteado en el tema abigeato. A lo que voy yo es que hay un montón de posturas en materia penal, y que muchas veces esas posturas el intérprete puede elegir la que más le convence, y las diferentes posturas no necesariamente están en colisión con principios constitucionales. Y lo que importa saber es, evidentemente, si ustedes, cuando dan un examen o cuando plantean una cuestión ante la cátedra, lo hacen con fundamentos y dicen, a mí me parece más
razonable o racional esta postura por tal y tal motivo, jamás la cátedra les va a cuestionar esa toma de decisión. Podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo interesante es que lo que ustedes plantean siempre tengan fundamentos y argumentos y por qué toman esa decisión o determinada postura. Seguimos, cierro paréntesis. La tercera pata, habíamos hablado de los requisitos, los elementos de el delito de defraudación, es el perjuicio patrimonial. El perjuicio patrimonial tiene que ser consecuencia directa de las maniobras y la conducta. Fíjese que acá el sujeto pasivo está colaborando con el sujeto activo. A diferencia del robo del hurto, donde hay una persona que se apodera contra la voluntad de otra persona y le sustrae un bien. Acá es el propio damnificado que le dice, tome, señor, acá tiene mi dinero, acá tiene mi auto, acá tiene mis bienes personales, lléveselos tranquilo. Claro, está engañado, está en un error. Pero fíjense la diferencia notable que hay con otros delitos contra la propiedad como los que vimos anteriormente. Acá el sujeto pasivo tiene un rol o juega un rol fundamental porque es el que entrega parte de su patrimonio o un bien de su patrimonio a la persona que lo está embromando. Bien, entonces, este perjuicio patrimonial debe ser concreto, real, efectivo. Tiene que ser evaluado. No puede ser potencial o eventual. Y debe haber una relación directa, que muchos utilizan la teoría de la imputación objetiva también en materia de defraudaciones, para determinar que justamente esta conducta desarrollada por el sujeto activo es la que provocó esa disminución o perjuicio patrimonial. Sujetos del delito. ¿Quién puede ser sujeto del delito? Obviamente que el sujeto del delito, el sujeto pasivo, el sujeto activo, no debe reunir ninguna característica especial. Cualquiera puede ser sujeto activo del delito de estafa, y lo mismo pasa con el sujeto pasivo. Ahora vamos a ver cuáles son estos medios comisivos, cómo el código hace una enumeración de aquellas maniobras, aquellas conductas que suponen justamente que tienen idoneidad suficiente como para llevar a error a la víctima. El primero es nombre supuesto. Nombre supuesto, ¿pero cuál nombre supuesto? Un nombre que resulte trascendente para esa relación comercial. O sea, que el nombre o el sujeto resulta determinante para que ese negocio jurídico se llevara a cabo. A ver, si yo voy a comprar un paquete de cigarrillos y el kiosquero me dice que se llama Rodríguez cuando en realidad se llama Pérez, se imaginan que a mí me importa un rábano esa mentira, porque lo único que quería es que me vendiera un paquete de cigarrillos. Entonces, el nombre ahí resulta irrelevante.
Ahora, en otras transacciones, en otras circunstancias, el nombre resulta determinante para que yo realice el negocio jurídico. Si yo creo que fulanito de tal es un pintor famoso, ¿no? Entonces yo voy a comprar el cuadro de ese pintor famoso porque sé que ese es el sujeto con el cual yo voy a llevar a cabo esa relación jurídica. Y para mí es determinante que ese sea Juan Pérez, el pintor reconocido. Porque si ese Juan Pérez y lo único que hace es pintar habitaciones, pintor de brocha gorda, obviamente que si Juan Pérez, pintor de brocha gorda, se pasó por, por el otro Juan Pérez, estamos ante una situación que me va a afectar notoriamente. Calidad simulada. Calidad simulada y falsos títulos puede unificarse porque puede estar refiriéndose prácticamente a lo mismo y son las calidades o cualidades que debe tener el sujeto activo y el sujeto activo miente descaradamente en esas calidades o cualidades. Por ejemplo, dice que es abogado, dice que es empresario, dice que tiene conocimientos técnicos de determinada área. Arma es un embustero que miente sobre su profesión, sobre sus actividades particulares, sobre sus trabajos, y de esa manera lleva a lograr el error de la víctima. Influencia mentida. ¿Qué es esto? Lo que miente, y esa mentira resulta relevante, no es una simple mentirita, sobre su posición, sus relaciones de poder, sus conocimientos, su autoridad. Y a través de ello, la influencia que genera todos esos conocimientos o la posición que está en la sociedad frente a los demás. Abuso de confianza, dice el código. ¿Qué es el abuso de confianza? El abuso de confianza es cuando la persona se aprovecha de una situación, de una relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, de una confianza, de una aceptación, de una credibilidad entre uno y otro. ¿Correcto? Entonces el sujeto pasivo está convencido que esta persona actúa de buena fe, ¿por qué? Y acá tenemos que hacer una diferencia. Esa confianza puede haber sido generada para esa relación o ese acto jurídico que las partes van a realizar. O sea, el sujeto activo genera esa confianza para lograr que el sujeto pasivo confíe en él y de esa manera que haga que se produzca la disposición patrimonial. Y la otra alternativa es que esa confianza venga de antes. Imaginen ustedes, por ejemplo, dos amigos íntimos, que ya esa confianza está generada. Pero ¿qué pasa? Se abusa uno de ellos de esa confianza y el otro, el amigo, que lo conoce desde años y siempre fue amigo del sujeto activo, cuando le propone alguna situación en particular, por esa confianza generada con anterioridad, obviamente que acepta las condiciones y las propuestas del sujeto activo.
Apariencia de bienes, crédito, comisión, empresa o negociación. ¿Eh? Aparentar. Aparentar es algo que no se tiene. Yo aparento. ¿Aparento qué? Bienes, crédito, comisión, empresa, negociación. Ahora, aparentar. ¿Alcanza simplemente con decir, no, porque yo soy una persona, un empresario y por lo tanto tengo una capacidad y solvencia económica que lleve adelante conmigo el negocio que no va a tener ningún problema? Eso lo puede decir cualquiera, en todo caso será una simple mentira. Aparentar implica, por lo menos en este aspecto, eh, acciones concretas que lleven al engaño. O sea, si yo aparezco con un Mercedes-Benz, y lo invito al sujeto pasivo a un restaurante de alta categoría. Y cuando realizo alguna transacción frente al sujeto pasivo, hago cheques por valores importantes y tengo una presencia, una ropa de alta categoría, entonces estoy aparentando una situación económica, estoy aparentando ser el dueño de una empresa, estoy aparentando que tengo poderes suficientes para llevar adelante una negociación. Entonces creo, eso que habíamos visto antes, la mise en scène, ese engaño que lo provoca que la apariencia que doy yo de alguno de estos supuestos, que puede ser bienes, crédito, comisión, empresa o negociación. Estas situaciones o estas enunciaciones de diferentes medios comisivos del delito de defraudación son meramente enunciativas, y son meramente enunciativas porque justamente el artículo 172, después de mencionar lo que les acabo de decir, empresa, negociación, dice, o valiéndose de cualquier ardid o engaño. Bueno, ¿qué pasa acá? En este aspecto, el artículo es, o el tipo penal, es un tipo penal de los que se llama abierto. ¿Por qué? Porque necesita ser interpretado judicialmente para determinar cuál es el marco de aplicación. Y más cuando, como mencionamos, está señalando en la última parte del artículo cualquier otro ardid o engaño. Por lo tanto, cualquier cosa puede llegar a estar incluida dentro de una interpretación amplia del contexto de ardid o engaño. Imagínense que no resulta casual que hay diferentes posturas. ¿Por qué hay diferentes posturas, como les señalaba yo? Porque según la interpretación que cada autor o que cada juez, a través de la jurisprudencia, va generando. ¿Por qué? Porque es un tipo penal abierto. Y lo que nos importa a nosotros es que los tipos penales abiertos generan un marco de tensión con el principio ¿cuál? El principio de legalidad, de ley cierta, precisa y una descripción adecuada de cuál es la conducta prohibida. Porque, como les digo yo, un concepto, cualquier otro ardid o cualquier tipo de engaño puede provocar una falta de conocimiento por parte de la población, de la gente, de efectivamente cuál es esa conducta prohibida. Por la falta de una ley cierta, de un concepto cerrado que pueda determinar adecuadamente cuál es el contorno del tipo penal.
Entonces, esto provoca que dificultades interpretativas y lleva a que haya en cada una de las diferentes descripciones o posibilidades del tipo penal varias interpretaciones. Como les digo, algunas de ellas están más apegadas a lo que podría ser principios constitucionales y a una interpretación racional y más restrictiva del tipo penal, y otras que se alejan